Historia de Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Este libro de Marco Palacios y Frank Safford intenta una síntesis de la historia de Colombia desde la época precolombina hasta finales del siglo XX. El texto propone un eje interpretativo central alrededor del cual se articulan sus partes: la fragmentación espacial del país en términos topográficos y geográficos. Es vista como una característica singular que ha ido de mano en mano con la concentración histórica de divisiones económicas, culturales, políticas y locales en la sociedad colombiana. Dichas divisiones, que también tienen sus manifestaciones a escala regional, no son comprensibles, según los autores, si la realidad geográfica que los contienen, por lo cual recorrido cronológico se inicia con una breve explotación de las principales características topográficas de Colombia, algunos de los restos que queda de ella. Esto es para lo que es la integración social y económica y también para dar una explicación de la geografía económica del país, principalmente tomando 3 regiones en las cuales está dividido, lo que es el oriente, occidente y la costa caribe. Nos enfocaremos en la primera parte del libro, en el capítulo 1, el cual se titula País fragmentado, continuidad y cambio en la geografía económica de Colombia. Durante la mayor parte de la historia de Colombia, después de la conquista, ésta se encontraba caracterizada por la escasa población, esparcida en pequeñas comunidades aisladas. Esta escasez y dispersión han dificultado el desarrollo de vías de comunicación y a su vez del desarrollo económico de Colombia. Las áreas más pobladas son las tropicales y las montañosas. Esto debido a la poca variación de temperaturas. Hay que recordar que esta variación se encuentra asociada a la altitud de las montañas. Bogotá tiene una primavera fría permanente debido a sus 2.600 metros sobre el nivel del mar, mientras que Cali tiene un verano permanente con sus 1.000 metros sobre el nivel del mar. La línea del Ecuador atraviesa el país en dos, dejando 2/3 partes en el hemisferio norte y una tercera parte en el hemisferio sur. El clima tropical colombiano no solo se encuentra determinado por las temperaturas, sino también por las constantes lluvias que a través de los años estos han sido fenómenos que tienen como consecuencia la abundante vegetación. Históricamente, la cordillera de los Andes ha dominado las condiciones de vida de la sociedad colombiana, debido a que se alejaban las enfermedades y tenían condiciones óptimas para la agricultura. En las zonas montañosas se albergaba el mayor porcentaje de la población de Colombia. En las zonas bajas, entre ellas la Orinoquía y la Amazonía, que corresponden al 56% del territorio nacional, albergan al menos el 1% de la población. Sin embargo, desde el siglo XX se inició un proceso de migración a las zonas bajas del país. Históricamente, la zona más baja de densidad de población ha sido la zona Caribe, si bien esta fue diezmada con la conquista por los españoles, en los cuales mantuvieron la decisión poblacional, debido a que las ciudades establecidas en ella estaban más que todo por lo que era el río Magdalena, el cual constituía un canal de comunicación entre las zonas interiores más pobladas y el resto del mundo. Otra zona del Caribe que cobra gran importancia es por su potencia con el comercio exterior, es el Istmo de Panamá. Los altiplanos dividieron el país por lo que era la política, la cultura y económicamente. También estaban lo que eran las cordilleras. Estas fueron una barrera importante para la comunicación entre las regiones y el país con el exterior. Las condiciones de relieve dificultaban las construcciones de vías, incluso las malas condiciones hacía que se determinaran caminos donde solo se pudiera transitar a pie, es decir, sin utilizar animales de carga. Se debe recordar que el principal puerto en el interior del país era Honda. Además de las dificultades condiciones en el trayecto entre la sabana de Bogotá y Honda, hay que sumarle las tormentas tropicales que arrasaban con los caminos, dejando así inestables los pasos para poder comercializar.
Existían altos costos en el transporte de mercancías, más en épocas de invierno y de guerra civil. Estas dificultades de transportes no se limitaban a los trayectos de la cordillera central, también los poseía la occidental y la oriental. Esto dificultó las comunicaciones entre poblaciones. Las condiciones geográficas permitían establecer cierta relación entre determinadas comunidades. Encontramos Bogotá con Boyacá, Antioquia con el Viejo Caldas y Popayán con Pasto y con el Valle del Cauca. Hasta el primer tercio del siglo XX, el río Magdalena fue la principal vía de comunicación con el mundo exterior. En ella fluían las exportaciones y las importaciones realizadas en el territorio. Río abajo, el Magdalena no tenía dificultades, pero río arriba era un cuento diferente. Los rápidos, los bancos de arena, etcétera, estos fueron dificultando el transporte de mercancías en Colombia. Desde antes de la llegada de los españoles, la topografía dividió a la población en tres regiones principales: el oriente, el occidente y la costa del Caribe. Esta división distingue a Colombia de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, desde tiempos precolombinos, México ha estado dominado por el Valle Central, en épocas más recientes Santiago, en el Valle Central de Chile, y las ciudades costeras de Caracas en Venezuela consolidaron un poder decisivo en cada una de estas naciones. En contraste, Colombia no ha tenido ninguna característica topográfica de tipo centralizador. Históricamente Bogotá ha dominado en el terreno político enfrentando desafíos y teniendo que compartir el poder económico con rivales importantes de otras regiones. En el periodo colonial, las tres regiones principales desarrollaron características económicas diferentes. La minería del oro fue el motor de la economía del occidente y la agricultura también. Además de atender los mercados locales, también abasteció a los mineros en varias regiones. La minería fue menos importante en el oriente, donde el fuerte era la agricultura y la producción manufacturera artesanal, parte de la cual se destinaba al occidente. En la costa atlántica, Cartagena se concentró en la importación de esclavos y el comercio de bienes de consumo, la exportación de oro y el abastecimiento de alimentos y otros productos, tanto a las naves que atracaban a su puerto como a otras regiones del Caribe. Las tres regiones también llegaron a tener características étnicas y culturales diversas. El rápido descenso de las poblaciones indígenas en la costa atlántica y en las regiones mineras del occidente condujo a su reemplazo por fuerza de trabajo africana. Como resultado, las regiones caribeñas y del occidente quedaron culturalmente marcadas por el ancestro africano de los esclavos negros y de sus descendientes. En las regiones montañosas del oriente, por el contrario, los aborígenes sobrevivieron en mayor número y se introdujeron pocos esclavos africanos. Por consiguiente, en el oriente se conservó una población campesina mestiza con rasgos fisionómicos y culturales de los muiscas precolombinos. Durante el siglo XIX, las tres regiones principales fueron antagonistas en lo político y las zonas occidental y caribeña compartieron la antipatía que les despertaba la ciudad capital en el oriente. En estas rivalidades regionalistas subyace la tradición de varios siglos de autonomía de ciudades como Popayán y Cartagena. Tal sentido de importancia regional tuvo un cimiento en el poder económico y otro en la tradición política. Cada una de las tres regiones controló medios únicos. Bogotá contó principalmente con el poder político, generando recelo en las demás regiones. Como respaldo de este poder, la cordillera oriental poseía ricos recursos agropecuarios, una fuerza laboral indígena y una población mucho mayor que la de cualquiera de las otras dos regiones. En el occidente estaba el grueso de los depósitos de oro, el único producto importante de exportación durante la colonia y la primera mitad del siglo XIX. Sobre el oro se erigieron la riqueza e influencia de Popayán en el valle del río Cauca y de Medellín y otras ciudades en Antioquia. Por su parte, en la era colonial, Cartagena controló el comercio exterior legal y gran parte del contrabando. El comercio entre las tres regiones era relativamente escaso. Esto puede atribuirse en parte a los altos fletes del transporte terrestre, esto en gran medida al clima y a la topografía. La construcción y el mantenimiento de caminos o vías férreas eran muy costosos. En la década de los años 1870 se calculó que el costo de construcción de ferrocarriles en los Andes más o menos duplicaba el de los Estados Unidos y Canadá.
En casi todos los centros urbanos, la mayor parte de la alimentación y del vestuario se producían localmente y había solo un comercio limitado fuera de sus fronteras. Seguramente bastante tuvo que ver los costos del transporte, pero también es cierto que las condiciones de la ecología andina permitían producir una variedad considerable de alimentos dentro de un área geográfica limitada. Las montañas andinas eran propicias para cultivar una amplia gama de productos. Por ejemplo, en las altiplanicies de la cordillera oriental, los cultivadores sembraban distintas variedades de papa y de cereales. En los flancos de más abajo, el clima era ideal para producir maíz y arracacha. Todavía más abajo germinaban plantas tropicales como la yuca, el aguacate, la guayaba, caña de azúcar y el banano. Esto permitió diversificar los productos sin recurrir al comercio de larga distancia. Por tanto, si el clima y la topografía obstaculizaban el comercio interregional, también lo hacía innecesario. Este factor pudo retardar la mejoría del transporte. Pocos bienes tenían que moverse entre las grandes regiones. En consecuencia, mientras que a lo largo del siglo XIX se hablaba sobre la necesidad de mejorar los transportes, las realidades de una cómoda autosuficiencia local debilitaron quizás este sentido de urgencia. En definitiva, la topografía, las rivalidades económicas y políticas, como también las diferencias culturales de las regiones en Colombia y su independencia entre estas, solamente entorpecieron el desarrollo del país, conformando así una nación completamente fragmentada.